Vamos en esta tarde a estudiar un poquito la palabra de nuestro Dios. Nada más nos vamos a basar en un versículo que es Colosenses 2, 10 y 11. El 10 lo estudiamos la semana pasada y hoy vamos a estudiar el 11. Colosenses 2, 10 y 11. Ahí tendremos el estudio. Dice el apóstol Pablo: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vamos a hablar de este tema de la circuncisión. Hay ocasiones en que ¿verdad? Nos sentimos un poquito, vamos a decir, cohibidos en cuanto a algunos temas de la Biblia. A veces decimos, pues a lo mejor no conviene tocar estos temas. Sí, hay que tocarlos porque vienen en la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos habla de nuestro cuerpo humano. La Biblia habla del cuerpo de la mujer. No sé si aquí di este estudio sobre la menstruación de la mujer, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? El Señor Jesucristo también habla un poco de esto. Bien, hermanos, vamos a hablar un poquito de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión, verdad? El pueblo de Israel tiene esta señal como identificación, ¿verdad? Lo identifica. Todos los judíos, todos los israelitas se someten a esta operación, a esta cirugía, ¿verdad? La circuncisión, a veces algunos médicos la recomiendan, ¿sí? Algunos médicos no es que digamos hay que hacerla, hay que realizarla o es obligatorio, no. Es recomendada en algunos casos, ¿verdad? A veces por higiene, a veces por algunos problemas, ¿verdad? En la relación matrimonial. Entonces, se recomienda realizar esta cirugía de la circuncisión, ¿verdad? Pero para el pueblo de Israel le fue dado como un rito religioso. Como un rito religioso. ¿Cuándo es cuando se recomienda o cuando Dios establece la circuncisión? Comienza con Abraham. Con Abraham. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, allí en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Versículo 9 al 14. Génesis 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circundado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio,
aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hasta le cambió el nombre. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, ya no te llamarás Abraham con una sola A, sino que Dios le dijo, ahora te vas a llamar Abraham? ¿Verdad? El primero significaba Padre enaltecido, y Abraham con doble A significa Padre de multitudes, de muchedumbre. Y Dios hizo este pacto con Abraham de que sería bendecido y de bendición, y como señal de este pacto, le dijo que todos los varones, todos los niños varones serían circuncidados. Serían circuncidados. ¿Qué es la circuncisión, mis hermanos? Es, ¿verdad?, cortar la tela que cubre. Esa tela se llama prepucio, como dice aquí la palabra de nuestro Dios en el versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Esa tela que cubre la punta del órgano masculino, ¿verdad?, se llama prepucio. Y entonces Dios le dijo a Abraham, cortaréis la carne de vuestro prepucio, ¿verdad? O sea, ese prepucio es como un velo, Así que iba ahora, ¿verdad?, el órgano masculino a ser descubierto. Iba a revelarse la fuente, ¿verdad?, de el hombre. Bien, hermanos, así que como señal del pacto que Dios hizo con Abraham, iba a hacer la circuncisión. Todos los niños, ¿verdad?, al octavo día, ¿verdad? Al octavo día. Es una cosa interesante, ¿verdad? Lo que Dios le dijo a Abraham al octavo día, ¿verdad? Aquí está Isaac, que está estudiando medicina. En una ocasión escuché, no estoy seguro si es cierto o no, ¿verdad?, que al octavo día creo que empieza a producirse un factor anticoagulante en el cuerpecito del niño. Así que, ¿verdad?, en ese momento en que ya empieza a producir este factor anticoagulante, el niño puede ser circuncidado. Pero no recuerdo, como te lo doy de tarea, Isaac, que lo cheques, ¿verdad? Pero hermanos, ¿por qué al octavo día? ¿Verdad? ¿Por qué al octavo día? En la Biblia, mis hermanos, el número 8, el octavo, significa un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Es como las notas musicales, ¿verdad? La primera nota musical se llama do, re, mi, fa, sol, la, si. Y la octava nota es nuevamente do, ¿verdad? La primera es do, la última si, y la siguiente, la octava, es do. Es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. A veces en música se dice octavas, ¿verdad? Las octavas. Bien, mis hermanos, ¿verdad? Así que por eso es que es un nuevo comienzo, el octavo día, ¿verdad? El niño iba a ser circuncidado. Hay un nuevo comienzo, ¿verdad? Así es. Ustedes también recordarán al Señor Jesucristo. Él resucitó el primer día de la semana. Realmente el primer día de la semana es el octavo, ¿verdad? Los 7 días y el primero es el octavo. Cristo nos está enseñando que con su resurrección hay un nuevo comienzo, una nueva era, una nueva época, una nueva manera como Dios se está relacionando con el hombre. Mis hermanos, la circuncisión era un rito del pueblo de Israel. Cuando el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio y muchos gentiles, ¿verdad?, aceptan a Cristo. Por ejemplo, allí en Colosas, ¿verdad?, eran gentiles, la mayoría de los hermanos eran gentiles. Llegan maestros judaizantes, llegan maestros que dicen,
tienen que circuncidarse. Y claro, hermanos, antes, si alguien se quería adoptar la religión judía, a estas personas se les llamaba prosélitos. Prosélitos es aquel que se convertía al judaísmo y tenían que circuncidarse, ¿verdad? Era la manera, y era en cierta manera como Dios le había dicho a Abraham: todos los nacidos en su casa o todos aquellos extranjeros que quieran pertenecer al pueblo de Israel tienen que circuncidarse al 8º día. ¿Saben Abraham a los cuántos años se circuncidó? Cuando Dios le dice a Abraham que se circuncide, Abraham tenía 99 años. Al 8º día el niño sí siente dolor y molestia, pero no es mucho, es mínimo, vamos a decirlo así. Pero para un adulto circuncidarse sí es muy doloroso. Muy doloroso. La Biblia nos dice, por ejemplo, cuando Josué cruzó el río Jordán y que muchos en el desierto habían vagado, ¿verdad? Habían peregrinado esos 40 años y muchos nacieron y no se habían circuncidado, y entonces cuando cruzaron el río Jordán, Josué les dijo: hay que circuncidarse, ¿verdad? Hay que santificarnos. Era como una manera de la circuncisión, una manera de apartarnos para Dios, de formar parte del pueblo de Dios, porque la circuncisión identificaba al pueblo de Dios. Así que, ¿verdad? Pues muchos ya eran adultos y fue muy doloroso esa circuncisión. Dice la Biblia que por 3 días, esto lo leen ustedes en el libro de Josué capítulo 5, ¿verdad? Por 3 días el dolor fue muy fuerte hasta que disminuyera la inflamación. Y también en otra ocasión, allí en Génesis, ¿verdad? Cuando ustedes recordarán que un príncipe de Canaán se enamoró de la hija de Jacob, ¿verdad? De Dina, y le dijo su hermano Simeón, ¿verdad? Le dice: sí, porque el príncipe, ¿verdad?, se enamoró mucho y le pidió a Jacob: dámela por esposa. Y Jacob platicó con sus hijos y les dijo: ¿cómo ven? ¿Verdad? Este príncipe quiere casarse con su hermana. Y Simeón engañosamente les dijo: sí, está bien, pero tienen que circuncidarse él y toda su casa, toda su familia. Y la Biblia dice que se circuncidaron y estaban en el mayor dolor, ¿verdad? Porque circuncidarse ya como adultos es muy doloroso. Cuando se es niño no hay tanto problema, ¿verdad?, que cuando se es adulto. Bien, mis hermanos, ahora la circuncisión, decía que los falsos maestros, los maestros judaizantes que llegaron a Colosas y decían a los cristianos: tienen que circuncidarse, porque si no, entonces no pueden ser salvos. O sea que Pablo, ¿verdad? Claramente allí en el capítulo 15 de Hechos les dijo: hermanos, Dios da la salvación a los gentiles sin necesidad de circuncidarse. En ese concilio que hubo allá en Jerusalén, ¿verdad? Pero estos maestros, como les digo, la iglesia de Colosas estaba siendo atacada por estos falsos maestros. Y entonces Pablo les dice estas palabras que ya leímos y ahorita vamos a continuar, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, la Biblia nos dice que la circuncisión no salva, no es parte de la salvación. Y vemos cómo Abraham fue salvo antes de ser circuncidado. Esto lo leemos ahí en el capítulo 15 de Génesis. Vamos al capítulo 15 de Génesis. Cuando Dios le promete un hijo a Abraham, ¿verdad? Y qué bonitas palabras, ¿verdad? Le dice el versículo 5: y lo llevó fuera, Dios a Abraham lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6, léanlo, hermanos. Ajá, exactamente, hermanos, lo que dice Dios, que por creer Abraham, Dios lo justificó.
porque la salvación es por fe, no por realizar algún rito como la circuncisión o el bautismo o guardar ciertos días o guardar ciertos mandamientos. No, dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y todavía no estaba circuncidado Abraham. Eso de la circuncisión lo leemos hasta el capítulo 17 que leímos hace un momento, ¿verdad? Así es, hermanos. Bien, Dios hizo el pacto con Abraham y le dio esta señal. La circuncisión, mis hermanos, tiene que ver con un nuevo comienzo, ¿verdad? Así. Vamos a ver, hermanos, una cosa muy bonita, ¿verdad? Que Dios nos enseña, que está muy relacionado con esto de la circuncisión, ¿verdad? Ustedes recordarán que Dios le dio a Israel un templo que estaba compuesto de 3 partes: el atrio, la parte de alrededor, el patio, vamos a decirlo así, el atrio, el lugar santo, donde ahí estaban los sacerdotes, había una mesa donde se ponían los panes de la proposición, donde había un altar del incienso, ¿verdad? El incienso simbolizando las oraciones. Los sacerdotes ministraban al pueblo, ¿verdad? Y ellos cumplían con estos ritos de quemar el incienso, perdón, como una manera de elevar las oraciones a Dios, ¿verdad? Ahí estaba el lugar santo y había el lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿verdad? Donde estaba el arca. Y en el arca, dentro del arca, ¿verdad? Estaban las 2 tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el maná, ¿verdad? Estas 3 cosas estaban en el arca. Y el arca representaba la presencia de Dios. Así que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo, hermanos, estaba tapado la entrada al lugar santísimo. No podía entrar cualquier persona, ni los sacerdotes. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año durante la expiación. Durante la expiación, el sumo sacerdote, después de recoger la sangre del sacrificio, cruzaba había un velo, una cortina de lino puro, de lino fino, dice la Biblia. Y entonces el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, llevaba la sangre del sacrificio y se la ofrecía a Dios en el lugar santísimo. Solamente una vez al año, y solamente el sumo sacerdote podía hacer esto. Cuando Cristo muere, mis hermanos, ¿verdad? Cuando Cristo en la cruz del Calvario muere, cuando Él expira, después de que dijo consumado es, ¿verdad? Y muere el Señor Jesucristo, dice la Biblia que el velo del templo fue un milagro, mis hermanos, fue un milagro. El velo del templo era una cortina gruesa, pesada, ¿verdad? Y se rompió. Esto lo leemos, mis hermanos, vamos a buscar ahí en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 50. Mateo 27, 50. Dice la Biblia: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2. Fíjense, de arriba a abajo. Es un milagro, hermanos. Casi por lo regular siempre las roturas comienzan de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero aquí fue de arriba hacia abajo. Dice la Biblia: y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mis hermanos, el velo se rompió. ¿Qué significa esto? Que ahora el camino a la presencia de Dios, el acceso a Dios estaba abierto, estaba libre. Ahora el hombre podía llegarse a Dios de una manera libre, hermanos. Sí, eso es lo que nos enseña este milagro del velo del templo que se abrió en dos. Vean, por ejemplo, allí en Hebreos, vamos a abrir la Biblia, en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mis hermanos, este velo, ¿verdad?, se abrió y el camino, ¿verdad?, queda totalmente libre. Hay acceso. Antes el hombre no tenía esta libertad, vamos a decirlo así, que podía acceder a la presencia de Dios, pero a partir del sacrificio de Cristo, hermanos, sí se puede ahora hacer. Bien, hermanos, la simiente de Dios, la simiente de Dios es lo que estamos, ¿verdad?, estudiando. Necesitábamos la simiente de Dios porque nuestra simiente es corruptible. Dice el apóstol Pedro ahí en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos de una simiente incorruptible, porque nuestra simiente era corruptible. Así es, Dios nos ha dado su simiente, hermanos, ¿verdad? Y esa simiente es Jesucristo. Es Jesucristo. Desde el Génesis vemos ese Salvador, ese Redentor prometido, cuando dice el Señor que habrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer, hermanos, es el Señor Jesucristo, porque Cristo nació de la Virgen María. Así es, no nació de otra manera, fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, esa simiente de la mujer es la simiente de Dios. Y por medio del sacrificio de Cristo, hermanos, por medio de la simiente de Cristo, nosotros somos nacidos, ¿verdad?, de una simiente incorruptible. Dios nos ha dado su simiente incorruptible. Es la simiente de Dios, hermanos, quien vino a través de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Hizo que el velo que separaba al hombre de Dios se rompiera para dejar libre el acceso a Dios. Mis hermanos, Dios, a través de cada niño varón que nacía y que al octavo día era circuncidado, estaba mostrando y enseñando esto que iba a suceder con el sacrificio de Cristo. Así como esa carne del prepucio era cortado, el velo era quitado y era revelada la simiente del hombre, así Cristo, hermanos, con su sacrificio quitó ese velo para dejarnos libre el acceso a Dios. Esta es la enseñanza que nos muestra la circuncisión, hermanos. La circuncisión no es necesaria para la salvación. No. Así como nosotros no necesitamos circuncidar, no necesitamos convertirnos en judíos, ¿verdad?, para tener la salvación. Pablo le estaba diciendo a los colosenses: mis hermanos, no necesitan la circuncisión. La circuncisión no les va a salvar. El que nos va a salvar es el Señor Jesucristo. Hermanos, así es. La circuncisión es una ilustración del sacrificio de Cristo por nuestra
salvación. Así es, ¿verdad? Pero ahí en la lectura que tuvimos de Deuteronomio, capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Aquí tenemos, hermanos, una nueva circuncisión. Dice Moisés: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Esta no es una cirugía física, sino es una cirugía, es una operación espiritual que Dios quiere hacer, hermanos, no de mano, así como, ¿verdad?, la que se le realizaba a los niños nacidos al 8º día. No, ¿verdad? Vean ustedes ahí en Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Mis hermanos, Dios quiere que circuncidemos nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice que no es judío el que lo es en el exterior cumpliendo este rito de la circuncisión, sino el que lo es en el interior. Vean ahí en Romanos capítulo 2, versículo 25. Romanos 2, 25. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mis hermanos, ¿verdad? Aquí el apóstol nos está diciendo, ¿verdad?, que Dios quiere circuncidar nuestro corazón. Así como los judíos malentendieron la enseñanza de la palabra de Dios y pensaban que la salvación se podía conseguir, obtener a través de los ritos, de las ceremonias y de todo eso. No, no se puede. No, mis hermanos. La salvación es por el Señor Jesucristo, no por ritos y ceremonias, ¿verdad? Así es que no vamos a ir al cielo, hermanos. Dios no nos va a dar la entrada al cielo por haber sido bautizados. Hay muchas personas en las iglesias que piensan que la salvación es por haberse bautizado, o por cumplir con venir a la iglesia, o por hacer algunas cosas. No, mis hermanos, recuerden que la salvación es por aceptar la gracia de Dios, por aceptar el regalo de Dios, por creer en el sacrificio de Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Así que es la única manera por la cual Dios nos va a permitir entrar al cielo, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo, hermanos, se realiza una operación en nuestra vida, y es la circuncisión de nuestro corazón. ¿Saben cuál es el instrumento que Dios usa? Es un instrumento muy filoso. Como dice Pablo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Ese es el instrumento que usa Dios, hermanos, para realizar esta operación. Es más cortante que toda espada.
esa va a cortar el pecado de nuestro corazón, nuestra carnalidad, hermanos, y nos va a dar, un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu, ¿verdad? Ese espíritu que estaba muerto y que va a ser revivido al unirse con Dios. Y vamos a tener una nueva vida. Una nueva vida. No hay vida sin esta operación espiritual, ¿verdad? Y esto es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Es una operación no hecha de mano. No hecha de mano. Ahora sí entendemos lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 11. Cuando dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta operación, hermanos, es la que hizo Dios en nuestro corazón. Cuando quitó el pecado, es una operación no hecha de manos, hecha con este instrumento filoso, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, hermanos. La pregunta es, ¿Dios ha hecho esa operación en nosotros? ¿Dios ha hecho esa operación, mis hermanos? Porque si no ha hecho esa operación el Señor de nuestra vida, estamos en peligro de muerte. Estamos en peligro de ir al infierno. Y Dios dice, ¿verdad? Yo quiero que tengas vida eterna. Yo quiero que te hagas esta cirugía y vas a tener una nueva vida. Así como cuando la persona va al hospital para realizarse una cirugía, ¿verdad? Y el médico le dice, pues está en un poco de riesgo, ¿verdad? Con la anestesia y pues no hay seguridad. Nos dice, hay un 90 y tantos % de que todo salga bien, pero a lo mejor hay un porcentaje mínimo que también es riesgoso. Pero el Señor nos dice, ¿verdad? La operación que yo te voy a dar o que yo te voy a hacer es 100% segura, 100% garantizado. Y cuando tú te despiertes, ¿verdad? Es a una nueva vida en el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, hemos sido circuncidados por nuestro Dios en una operación no hecha de mano. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.